está casado con una mujer de origen francés. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Imagina esto. Tú y tu pareja son falsamente acusados de ser los cabecillas de una peligrosa banda de secuestradores. El propio gobierno, desesperado por mostrar resultados, montan un espectáculo digno de Hollywood. Un rescate de rehenes televisado en vivo, meticulosamente coreografiado para el consumo público. Pero tras las cámaras, la verdad era un eco silenciado por gritos de dolor. Esta es la escalofriante odisea de Israel Vallarta, un hombre que por casi 2 décadas ha pagado el precio de esa farsa monumental. Para entender la magnitud del caso Vallarta-Cassis, debemos situarnos en el México de mediados de los 2000. El país estaba inmerso en la recién declarada guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Era un periodo de violencia creciente, donde la presión por mostrar resultados y golpes al crimen organizado era abrumadora. Las figuras a cargo de la seguridad pública, como Genaro García Luna al frente de la AFI, tenían un incentivo perverso para generar éxitos reales o fabricados. Este punto es muy importante: la guerra contra el crimen y la necesidad del gobierno de mostrar que estaban haciendo algo. Abrieron la puerta a trucos como los montajes en televisión. Pero no solo eso, el caso de Vallarta se manejó con un sistema de justicia antiguo. En ese sistema, la investigación y el juicio estaban revueltos. El juez investigaba y decidía a la vez. Y lo peor, se le daba muchísima importancia a las confesiones, incluso si eran sacadas a la fuerza o, como veremos, con tortura. Con este sistema era casi imposible que alguien fuera considerado inocente hasta que se probara lo contrario. A diferencia del sistema de ahora, donde los juicios son hablados y la defensa es muy importante, en el sistema antiguo una persona acusada podía estar años en la cárcel sin ser juzgada. ¿Cómo le pasó a Israel Vallarta? Tenía muy pocas formas de defenderse de acusaciones que desde el principio ya estaban mal. La mañana del 8 de diciembre de 2005 se puso en escena el acto central de esta historia. La televisión mexicana transmitía en vivo lo que se presentó como la captura de la peligrosa banda de secuestradores Los Zodiacos. Se veía a los agentes de la AFI irrumpir en el rancho, rescatar a las víctimas y capturar a Israel Vallarta y Florence Cassis. Pero lo que los millones de televidentes no sabían es que esa captura era una burda repetición. Vallarta y Cassis ya habían sido detenidos horas antes. Llevados a un lugar secreto, ambos fueron torturados brutalmente para obtener confesiones forzadas y para que señalaran a los otros. Luego los obligaron a regresar al rancho y a participar en su propia historia actuada. Los signos de golpes en Vallarta eran evidentes. Las víctimas también fueron parte del show y sus testimonios forzados a encajar en la narrativa oficial. En este drama, Isabel Miranda de Guayas se volvió fundamental. Como madre de Hugo Alberto Guayas Miranda, presuntamente secuestrado y asesinado meses antes, su voz se alzó con fuerza. Isabel se convirtió en una activista incansable, fundando Alto al Secuestro. Sin embargo, las sombras rodearon también su propio caso. Y la Fiscalía General de la República tiene abierta 2 carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Guayas. Una presentada en noviembre del 2020 contra ella y otras personas por el delito de tortura. Y la otra hace poco, en mayo pasado, esto por falsedad
de declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas. Estas denuncias fueron promovidas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en representación de 6 víctimas de tortura y fabricación de pruebas. Investigaciones periodísticas y de derechos humanos han sugerido que el caso Guayas pudo haber sido fabricado, e incluso que Isabel Miranda participó en la tortura y coacción para obtener testimonios que acusaran a personas como David Osorio Herrerías, conocido como El Cisne. Orozco, junto con otros acusados en el caso Guayas, denunció haber sido salvajemente torturado para incriminar a Vallarta y para construir la narrativa que Isabel Miranda y las autoridades buscaban. Así, 2 casos, el de Cassis Vallarta y el de Guayas, se entrelazaron en una serie de acusaciones de montaje y abuso, donde las víctimas y los acusados parecían ser piezas sacrificables en un juego de poder. Vallarta y la francesa eran los que planificaban y cobraban los secuestros. A veces la francesa participaba cuidando a las víctimas. El montaje de la AFI transmitido en vivo fue solo el inicio de un juicio mediático implacable. Antes de que cualquier tribunal hablara, Florence Cassis e Israel Vallarta ya habían sido declarados culpables por la opinión pública. La prensa, a menudo alimentada por las propias autoridades, los retrató como los monstruos de la banda del Zodiaco, creando una presión inmensa sobre cualquier intento de defensa justa. Esa supuesta banda del Zodiaco, yo creo que fue una invención de repente que se les ocurrió, y la verdad de las cosas es que es muy deplorable que tengamos y que sigamos teniendo, porque todavía continuamos teniendo montajes, pruebas sembradas, evidencias que no son tales, testimoniales truqueadas, muchas cosas. Entonces, pues estos casos tienen que salir a la luz. Ellos no son secuestradores, ninguno, todo fue hecho con un fin malvado, que en este momento no hemos llegado todavía a entender muchas cuestiones, pero mucha gente involucrada, mucha gente en el poder, y así valiéndose de ese poder hacían cuestiones, hacían todo eso. Ellos no son secuestradores, la gente piensa, y tanto fue la cuestión mediática que cuando Florence se va, incluso hasta la señora, sabemos, Miranda de Wallace, incitó a las supuestas víctimas para que casi lincharan a Florence. Si ella hubiera salido por la puerta grande, como dicen, tuvo que salir como una criminal huyendo porque la iban a matar. Pero las pruebas no eran tan sólidas como el show de televisión sugería. Los testimonios de las supuestas víctimas presentaban contradicciones significativas. Algunos cambiaban sus versiones sobre la identificación de Cassis, generando dudas sobre la veracidad de los hechos y la forma en que se obtuvieron esas declaraciones. Ese tipo de cómo fue la manera en que me rescataron y todo, pero sí te digo, él es un secuestrador, yo soy una víctima, nada más. Yo no pedí ese tipo de montajes, yo no pedí nada de eso. A estas alturas va a sonar a lo mejor un poco contradictorio, pero ya no me interesa de verdad si el señor Vallarta sale libre o no. De verdad ya no me interesa eso, ya pasaron muchos años. Solo sí me gustaría que todos sepan que él es un secuestrador y que yo, mi familia y yo somos las víctimas. El caso de Florence Cassis se convirtió en una batalla legal y diplomática. Francia, a través de su presidente Nicolas Sarkozy, exigió su repatriación, argumentando violaciones flagrantes a sus derechos. No soy el hombre de la impunidad, para nadie. Pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad frente a mis conciudadanos, hagan lo que hayan hecho. Y pido que se respete este equilibrio. Pero no por ser francés uno se merece la impunidad. Y cuando se es una gran democracia hay que aplicar los convenios internacionales.
Finalmente, el 23 de enero del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó. Su decisión fue histórica. Florence Cassys fue liberada. La Corte no la declaró inocente, pero sentenció que todo su proceso estaba viciado de origen. La detención irregular, la falta de asistencia consular inmediata y el montaje televisivo había contaminado irrevocablemente las pruebas. Fue un tributo para el debido proceso y una bofetada al sistema que lo había ignorado. Los medios hicieron mucho daño con la presentación de este montaje, sabiendo que era un montaje. Estando allí con la policía, cuando le dicen, no, espérense, vamos a regresar, vamos a volver a entrar. O sea, Televisa, Carlos Loret de Mola, que pidió disculpa 2 días antes de la resolución de la Suprema Corte. Yo creo que ahí está una gran lección para todos los medios y ahí es la base, ¿no? La presunción de inocencia no se puede respetar con una presentación a los medios de recién detenidos sin saber quiénes son. Luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Yo no me di cuenta de ese montaje, no me di cuenta de esta trampa y lo lamento. Firme porque estaba cansada, porque quería un café, porque tenía sed, porque quería un cigarro, porque quería que me dejaran en paz. Entonces me dijeron, firmas eso y eso tendrás una cama, tendrás un café, tendrás un cigarro, te daremos de comer. Entonces llega un momento, ya no puedes, yo ya me estaba muriendo de sueño. Firmé, pero llegó un abogado y un traductor. Al traductor le dijeron firmar ese papel. Él no estaba en el estado en el cual yo me encontraba. Y a él le dijeron, firmas eso. Y él dijo, no, yo no voy a firmar eso porque yo no estuve presente. Y lo amenazaron de quitarle el trabajo, de matarle a sus hijos si no firmaba el papel, y lo firmó. El abogado igual dijo, yo no estuve presente, pero firmó sin ningún problema. Yo lo agarré y le dije, le suplico, ayúdeme, yo soy inocente. Pero, ¿qué pasó con Israel Vallarta? A pesar de que la liberación de Cassys evidenció la farsa, Israel Vallarta quedó atrapado en el laberinto. Por casi 2 décadas ha permanecido en prisión preventiva. 19 años sin una sentencia definitiva. Es una de las condenas más largas de prisión preventiva en la historia reciente de México. Una aberración contra cualquier principio de justicia. Incluso la Fiscalía General de la República, bajo el mando de Alejandro Hertz, ha reconocido públicamente que el caso Cassys fue un montaje. Un reconocimiento tardío que, paradójicamente, no ha llevado a la liberación automática de Vallarta. ¿Quiénes orquestaron este montaje? Como Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, y Luis Cárdenas Palomino, también enfrentando acusaciones, han visto su propio imperio desmoronarse. Pero la justicia para Vallarta por la tortura y el montaje siguen pendientes. Sin embargo, hay una gota de esperanza. En junio del 2024, su defensa logró el cierre de la instrucción de su caso. Esto significa que el expediente está finalmente listo para que un juez dicte una sentencia. La pregunta es, ¿será una sentencia justa o el sistema seguirá perpetuando su propia injusticia? El caso de Israel Vallarta y Florence Cassys, como sus intricados lazos con el caso Guayas y los testimonios de personas como David Osorio, es más que un expediente judicial. Es un espejo de las cicatrices profundas de un sistema que, en su momento, priorizó el espectáculo y la guerra sobre la verdad y el derecho. Es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la justicia y de cómo los montajes mediáticos, la tortura y la impunidad pueden destruir vidas y la confianza en las instituciones.
¿Qué aprendemos de una historia donde la ficción se volvió ley por casi 2 décadas? La lucha de Israel Vallarta es un clamor por una verdadera reforma judicial, una que garantice el debido proceso y ponga fin a la fabricación de culpables. Es una batalla no solo por su libertad, sino por la integridad de la justicia misma. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Israel Vallarta finalmente encontrará la justicia? Déjanos tus comentarios abajo. Si este análisis te hizo pensar, dale me gusta y suscríbete para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima. Intereses ocultos de algunos personajes que aún en estos tiempos por ahí se les puede afectar, y han estado haciendo ese retraso de manera indebida. Apenas notificaron que hasta apenas otra vez de una revisión de que sí va a dar ya tiempo fecha para ese cierre y esa sentencia, en todo caso. Pues resulta que me acaban de notificar que no, porque hay muchas pruebas que según tengo que desistirme, que son las que ya había existido, o sea, vuelven otra vez a ser un reciclado de lo que está sucediendo en mi proceso.